Hola, queridos estudiantes. Espérenme un poquito que se me cayó la luz. Espérenme un poquito que se me cayó la luz. Ahí sí. Ya, teníamos problemas técnicos. Ya, vamos a hacer un poquito la explicación de la tarea de la semana 8. Ya, para que quede súper claro, recuerden tener todas sus notas listas, porque la próxima semana comienza la semana 9. Quien tenga trabajos atrasados, tareas atrasadas o algún otro trabajo dentro de la semana, desde la 1 a la 8 que no haya hecho, me envía un correo y lo hablamos de manera interna, ¿cierto? De manera personal, o sea, virtualmente personal. Ya, vamos a dar la explicación entonces de lo que se tiene que hacer esta semana, como toda la semana en video explicativo. Entonces, esta semana lo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Es netamente un mapa conceptual. Ya, vamos a partir primero, que es un organizador gráfico. Si ustedes se dan cuenta, organizador gráfico son todas estas cosas que vemos acá. Ya, son conocidos como mapas conceptuales, ¿cierto? Mapas mentales, etcétera. Entonces, todo esto que yo veo aquí, lo que por ejemplo yo realizo cuando le expongo lo que van a hacer la semana, eso es un organizador gráfico. ¿Ya? Entonces ustedes pueden elegir el que a ustedes les acomoda. Ya existen diferentes. Por ejemplo, acá tenemos organizador gráficos de flores, de nubes, otro diagrama, ¿cierto? Netamente también organizado gráfico con óvalos encuadrados, los que conocemos generalmente, ya desde otro tipo, etcétera. Entonces, en la semana número 8 ustedes deben hacer esto. Esto es un organizador gráfico, conocidos como mapas mentales, mapas conceptuales, ¿ya? Pero es así. Entonces, en la actualidad, ¿cierto? Vamos a tomarnos de este. Tenemos lo que es el mapa conceptual, esquema de llaves, rueda de atributos y mapa mental, ¿ya? Cuatro de los grandes. Si yo me voy a la explicación, ¿cierto? Yo puedo encontrar que un organizador gráfico es netamente una comunicación de diferentes ideas. Eso a grandes rasgos. ¿Ya? Yo no pongo en un organizador gráfico toda la información, no, solamente voy colocando, escribiendo lo que me es relevante, ¿ya? Aquí como dice, ordenar acontecimientos y estructurar la información. Entonces, si yo me voy a lo que dice cierta información que ustedes deben de leer, tengo lo que son cuadros comparativos, mapas conceptuales, diagrama de árbol, cuadro sinóptico y mapa mental. ¿Ya? Y ahí obviamente ustedes van desglosando cada uno. Pero netamente, esto, por ejemplo, es un cuadro comparativo. ¿Ya? Y que esto es un organizador gráfico. Yo voy, ¿cierto? Lo que nos tocaba hacer cuando en, íbamos en enseñanza media, etcétera. ¿Ah? Un cuadro comparativo. ¿Ya? Así súper fácil. Donde yo pongo netamente tres ideas principales, o en este caso, ¿cierto? Tres pueblos, y yo voy describiendo de acuerdo a la ubicación, la técnica de alimento, la creación de Dios, o sea, la creencia de un Dios. Después tenemos lo que es un mapa conceptual, donde la idea principal va hacia arriba, ¿cierto? Y de ahí yo voy desglosando las ideas secundarias, ¿ya? También es organizado, ¿ya? Entonces ahí, como hablábamos anteriormente, yo primero identifico el concepto o idea central, ¿ya? De ese mismo concepto voy relacionando los que van siguiendo, pero siempre en un organizador gráfico o en la vida hay una idea principal y de esas ideas yo voy desglosando cada cosa. ¿Se entiende? Después tenemos lo que es el diagrama de árbol, que es lo mismo que el anterior, solamente que izquierda a derecha. ¿Ya? Nuevamente partimos con lo mismo que identificar concepto central, ¿cierto? Cada cosa tiene un concepto central y de ahí yo voy desglosando las ideas principales. Cuadro sinóptico, ¿cierto?
muy parecido al anterior, pero solamente se viene de llave, donde mi idea principal nos vemos nuevamente que engloba dos grandes ideas y que esas dos grandes ideas, cada una tiene diferentes conceptos. Y luego lo que es el mapa mental, ¿ya? Que ustedes pueden, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos diferentes imágenes, por ejemplo, y se van acercando a las cosas que van a ir sucediendo, ¿ya? Y estos cuatro grandes temas, cinco, ¿cierto? Son organizadores gráficos, ¿ya? No se asusten. A lo mejor es como, wow, no, es todo lo que ustedes han visto, lo que les ha tocado ahora, ¿ya? Entonces ustedes pueden buscar, pueden realizar, si se dan cuenta, y de diferentes maneras, de diferentes formas, esa libertad de ustedes, ¿ya? Ojo, no me dice haga el X, no, solamente te dice haz un organizador gráfico. Entonces, la tarea que tenemos que hacer esta semana, ¿cierto? Recuerden siempre colocar formato APA, bibliografía. Si usted el cuadro sinóptico, o sea, el cuadro, el organizador gráfico, no sé, yo no sé, organizadoresgráficos.com, nosotros ponemos organizadoresgráficos.com. Entonces, ¿qué tienen que hacer esta semana el trabajo? Tienen que leer, ¿cierto? Y contestar las preguntas. Entonces, el texto que va a aparecer a continuación, lo que ustedes deben hacer, o que va a hablar, es netamente del precio de la palta que está por las nubes. Usted me lee todo esto, lo leen, ¿cierto? Turu, 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 y luego realiza, ¿cierto?, las siguientes acciones. Ya selecciona la información del texto que utilizarías para realizar un organizador gráfico. Ya, luego realiza un listado y ordénala según el tipo de información. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que hacer todo esto. Realizar un listado y ordenarlo según el tipo de información. Conceptos, definiciones, etc. Todo eso les va a ayudar a hacer su organizador gráfico. Luego, escoge el organizador gráfico de tu preferencia, ¿ya? Para poder realizarlo. Ojo, organizador gráfico de tu preferencia, el que tú quieras. Lo puedes hacer de manera novedosa, lo puedes hacer con dibujo, lo puedes abierta, netamente abierta. Y luego eso elaboras el organizador, perdón, gráfico escogido. Aquí es algo súper importante. Puedes crear tu organizador a mano y luego tomar la foto del desarrollo y pegarlas en la tarea. Si usted lo va a realizar a mano, ¿cierto? Que me parece excelente para que nunca nos olvidemos, ¿cierto?, del proceso que se hace. Y por otro lado, de el refuerzo neuronal, que esto tiene que ver, ¿cierto? El poder trabajar de manera motora, psicomotora. Usted le saca una foto y lo adjunta. Eso no significa que el listado no lo realicen. ¿Se entiende? Ustedes hacen el listado, ¿cierto? Y después el organizador gráfico le sacan la foto y lo adjuntan, ¿ya? Y eso al igual que todas las semanas agregan la bibliografía APA, ¿ya? Algo súper sencillo. Entonces, usted lee netamente este pequeño texto que está acá, ¿cierto? Porque no me dice aquí, elige un texto, ¿ya? Dice, selecciona información del texto que usarías para realizar un organizador gráfico. No me dice, elija un texto futbolístico, elija un texto de la tecnología. No, es este texto, ¿ya? Entonces, ustedes lo leen, bien leído, con paciencia, eligen la información, ¿ya? Recuerden, idea principal. Generalmente la idea principal está en el título, porque el precio de la palta está en las nubes. La idea principal sería alza de paltas, ¿cierto? Porque de eso es lo que se va a tratar mi texto. Y de ahí yo voy sacando ideas principales. Para ir sacando ideas principales, tú vas tomando, ¿cómo se llama? Párrafo por párrafo, y vas realizando las preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Cómo me sirve? ¿O por qué me sirve? ¿Se entiende?
para qué es, por qué es. Entonces tú vas tomando este párrafo, vas realizando, ¿cierto? Las ideas secundarias, porque la principal siempre va a ser el precio alto de la palta. Eso es un ejemplo. La idea secundaria, ¿cierto? Y vas desglosando de acuerdo al gráfico que tú quieres hacer. ¿Ya? Déjenme ver si podemos ver un gráfico, ¿cierto? Un poquito como para poder hacer el ejemplo y ustedes lo puedan ver. Ya, miren. Espérenme un poquito. Entonces, profesora, ¿dónde puedo encontrar gráficos? Usted se va a Word. Hay una parte aquí donde dice insertar y se va a encontrar con algo que se llama gráfico. Ahí tenemos una posibilidad, ¿cierto? Gráfico radial, gráfico combinado. Aquí estamos hablando netamente de gráficos. Circular. En realidad no nos sirve mucho. Hay que ser más honesto. Aquí tenemos en SmartTart, está todos los gráficos, ¿cierto? La gran mayoría que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo como un ejemplo súper rapidito, voy a hacer eso, ¿ya? Entonces voy a poner, ¿cierto? En mi título, en el texto principal, vamos a ver, uy, entonces vamos a poner insertar porque como no tengo, ¿cierto? Texto, lo voy a acá, alza de la parte. Yo pongo ahí, alza de la palta. Puedo poner un dibujo, ¿cierto? Un pequeño texto. Entonces me voy netamente a lo que me dice ¿cómo se llama? El texto. Y por ejemplo, la idea que yo voy a sacar, porque mi título estoy hablando del alza de la palta, y yo puedo poner que refiere, vamos a bajar el refiere a que la palta necesita una mayor cantidad de consumo de agua para poder ser consumida al público. Esa es como la primera idea del, del primer texto. Me voy al segundo texto, ¿cierto? No me copien la idea porque yo me voy a dar cuenta al tiro. ¿Ya? Entonces estamos hablando del por qué, ¿cierto? ¿Por qué salta el precio de la palta? ¿Ya? Aquí netamente las opciones o lo que nosotros pensamos queda afuera. Estamos hablando netamente de los del texto. ¿Ya? Entonces, yo voy a tomar la otra y escribo debido a la gran de, de- deforestación, ¿cierto? Debido a la gran deforestación para la plantación de paltas, coma, es el valor. Ejemplo. Luego me voy al párrafo número 3, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poner netamente otro ejemplo debido a que les
un gran exportador de paltas, coma, los extranjeros, a los extranjeros, ¿cierto? Se les cobra más caro. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo netamente un organizador gráfico. ¿Ya? Algo así. Obviamente yo tengo que ir anotando las ideas que fui sacando de cada párrafo. ¿Ya? Lo que me va a servir. ¿Ya? Entonces ahí lo dejan, por ejemplo, en la primer, yo voy a poner primer párrafo. eh, idea. Mayor cantidad de agua consumida. Segundo párrafo. Párrafo, ¿cierto? Deforestación. Y así sucesivamente. ¿Se entiende, chiquillo? No se compliquen tanto la vida, ¿ya? Insisto, el uso o lo que es un organizador es netamente lo que parece aquí. Ni más ni menos. ¿Ya? Ustedes háganlo entretenido, eh, como a ustedes les guste. Si lo quieren hacer en papel o a manito, le sacan una fotografía, lo adjuntan, ¿ya? Si lo quieren hacer a través de Word, ahí tienen una posibilidad. Si lo quieren hacer a través de Canva, también. Queda netamente a libertad de ustedes. Pero la idea es que es algo entretenido, bien bonito, ¿ya? Recuerden, revisar la ortografía, la redacción y la bibliografía en formato APA, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre nos orientamos de alguna manera para poder realizar un trabajo, ¿ya? Otra cosa súper importante, chiquillos, por favor, en el tablón de anuncios yo voy a subir una información con respecto a cuestionario, o sea, un cuestionario o una evaluación, mejor dicho, sobre el curso, ¿ya? Sobre el curso que ustedes están tomando conmigo. Les pido por favor las puedan responder con toda sinceridad posible. Y vuelvo a ser majadera. Si alguno de ustedes debe alguna nota, ya escríbame para que podamos ver cómo podemos solucionarlo, porque ya la próxima semana es la semana 9 y ya les queda casi nada para terminar. Quedan a 2 semanas, solamente eso. ¿Ya? Entonces, ustedes me envían un correo, lo podemos gestionar para que no estén ya mañana, la próxima semana con todo encima. ¿Ya? Así que espero les sirva el video. No se angustien, es algo muy corto y vean ejemplos. Vean ejemplos, revisen, busquen, no le tengan miedo al internet, no le tengan miedo de revisar, ya, y ni a preguntar, porque recuerden que no es tonto el que pregunta, son simplemente preguntas que necesitan ser respondidas. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Chau, chau.